Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo leemos nuevamente, el verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Incline su rostro, cierre sus ojitos por un instante. Gracias, Señor de los cielos. Te damos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Que tú nos permites, Señor, Padre, escuchar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu presencia y de permitirnos, Señor, poder meditar en tu maravillosa palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Padre de la gloria, el que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Háblanos, instrúyenos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Tú que conoces nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran bondad, Padre de la gloria. Mira a los hermanos que están enfermos, Padre de la gloria, te los pongo en tus manos, Señor, que seas tú sanándolos, Padre de la gloria, donde quiera que se encuentren, Señor. En esta hora, Señor, te pido que tú uses mi vida para la honra y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quisiera en esta oportunidad que hablásemos con respecto a la necesidad de ser diligentes en las advertencias que nos da la palabra del Señor. Si ustedes bien lo saben, no sé si a ustedes de repente les llega una notificación a su celular de una alerta Amber. Y ustedes saben qué significa esa alerta. Una alerta Amber manda un mensaje para que nosotros podamos estar apercibidos de cualquier situación que está ocurriendo en el área. Si ustedes bien saben, hermanos, hoy con el avance de la ciencia, porque la ciencia ha avanzado mucho y han adquirido mucho conocimiento, pero déjenme decirles que la palabra del Señor dice que el conocimiento y la inteligencia del hombre para el Señor es como nada. Pero saben de que es bien verídico, de que es imposible que hoy con la tecnología que hay y con todas las alertas, de los pronósticos del tiempo, ustedes saben cómo estamos hoy, que uno para ver que si va a llover mañana solo tiene que prender la televisión, solo tiene que ir a Google y buscar cómo va a estar el día de mañana y ya nos explican ahí de que va a haber un día soleado, de que va a haber un día lluvioso, de que va a caer nieve, de que la temperatura va a estar a 80 grados, de que la temperatura va a estar a 60 grados. Entonces quiere decir de que si sabemos que mañana va a llover y no salimos con la ropa adecuada para ese día que va a estar lluvioso, ¿qué es lo que va a suceder con nuestras vidas? ¿Qué va a suceder con nosotros? Nos va a llover sobre mojado, porque vimos la alerta y nosotros no fuimos cautelosos al decir voy a llevarme un paraguas,
voy a llevarme una chaqueta, voy a llevarme un suéter donde no le traspase el agua, voy a llevar zapatos adecuados para la lluvia porque no me quiero mojar. Si sabe que va a estar a 90 a 100 grados de temperatura, de calor, nos preparamos con agua, nos preparamos con bebida, porque no queremos sufrir las consecuencias. Pero aquel que no se prepara es el que va a sufrir las consecuencias. Y de eso quisiera hablar en esta oportunidad, pero realmente de lo que aquí, hermanos, la alerta que nosotros tenemos ante la palabra del Señor es una alerta de vida o muerte. Es una alerta la cual nosotros no la podemos ignorar porque es palabra de Dios, pero lamentablemente hoy en día muchos ignoran este mensaje, muchos ignoran esta alerta y piensan que no se va a cumplir, piensan que no va a suceder, pero saben, hermanos, que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Gloria y a su Dios. Tiempo tendrá su cumplimiento. Dice que no pasará ni tan siquiera una letra, ni tan siquiera una tilde, hermanos, sin que todo lo que dice la palabra del Señor tenga su cumplimiento. Amén. Pero dice el verso número 15 del capítulo 5 de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. No como necios, sino como sabios. ¿Cuáles las consecuencias de andar como necios? ¿Saben qué sucede con el necio? Los problemas que un necio tiene es, en primer lugar, es incrédulo. En segundo lugar, un incrédulo es desobediente. El incrédulo es aquel que escucha una verdad, pero no le importa en absoluto esa verdad. El incrédulo es aquel que adquiere conocimiento, pero que no vive conforme a lo que aprende, a lo que ve. El necio es aquel que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, pero opta por seguir en el camino malo, porque es desobediente. Saben, hermanos, que nosotros, si nos ponemos a pensar en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios para con nosotros, desde el principio de antes que nosotros naciésemos, el Señor ya había pensado en nosotros. No existíamos en esta tierra y el Señor ya había pensado en que iban a vivir seres humanos, hombres, conforme a su voluntad, hechos a su imagen y semejanza. Por eso es que el Señor mandó. Solo la creación de Dios nos tiene que a nosotros hacer notoria la soberanía de Dios y lo tanto que el ser humano le importa al Señor. Porque el Señor hizo el universo, el Señor hizo la tierra, el Señor de las tinieblas separó las tinieblas de la luz. Y cuando hizo la separación, hizo que nacieran árboles, que nacieran plantas, que nacieran árboles con fruto. Y hizo, hermanos, todo adecuadamente para que nosotros no nos hiciese falta absolutamente nada. Y lo hizo porque el Señor estaba pensando en beneficiarnos a cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, cuando uno ve que si nos fuésemos un poco a cuando el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, le proveyó de todo para que no le hiciese falta nada.
Al hombre en el huerto del Edén no le hacía falta absolutamente nada. Tenía todo lo que necesitaba. Pero el hombre, hubo algo malo en él, que fue la desobediencia. La desobediencia trajo graves consecuencias al hombre. Y es lo que ha venido causando consecuencias de los siglos, por el tiempo que ha venido pasando, los años tras años, ha venido causando consecuencias. Algo, hermanos, que hizo grandes estragos en el pueblo de Israel fue, hermanos, la incredulidad, fue, hermanos, la desobediencia, fue, hermanos, el no atender el llamado de parte del Señor. Nosotros conocemos los tiempos, conocemos, por eso es que el Señor le decía a ustedes, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a haber un día caluroso, conocen todas las estaciones y todos los tiempos, todos los climas del tiempo, pero ignoran las verdades de la palabra del Señor. Ignoran que el tiempo del Señor tendrá su cumplimiento. Y el hombre vive en este mundo en una vida que no le importa absolutamente nada. No le importan los planes del Señor. Lo que cuentan en el hombre es sus propios planes. Y ahí es cuando viene el juicio de parte del Señor. Quisiera, hermanos, leerles en el libro de Génesis, capítulo número 6. Si usted no es rápido con la Biblia, hermanos, no vaya, mejor solo escuche. Yo se lo leo lo más pronto posible que pueda. Génesis, capítulo número 6, el versículo número 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí podemos ver cómo el Señor vio al hombre. El hombre en su necedad hace locuras. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Porque el sabio, dice la palabra del Señor, que ve el mal y se aparta. El sabio ve el pecado y se aparta. El sabio sabe qué es lo que le agrada a Dios y dice: no voy a hacer algo que le desagrade a mi Dios, sino que yo voy a honrar al Señor. Y el Señor nos manda a cada uno de nosotros que andemos como sabios y que no andemos como necios. Saben, hermanos, el Señor siempre ha querido que el hombre alcance aquella gran salvación prometida por Él. Déjenme decirles que si el Señor no fuese misericordioso, el Señor no hubiese no hubiese percibido a Adán y a Eva, donde les decía que les permitía comer de todo árbol del fruto que había en el huerto, pero les hizo saber que del fruto del árbol del bien y del mal no podían comer. ¿Por qué les dice? Porque si comieres de él, de cierto moriréis. El Señor apercibe. Y dice por ahí un dicho mundano que a guerra avisada no hay muertos. El Señor en su gran misericordia le hizo ver a ellos que si comían de ese fruto iban a morir. Ellos tomaban la decisión entre si la tomaban o la dejaban. Ellos tomaban la decisión entre si lo hacían o eran obedientes al Señor. ¿Y por qué hoy todos tenemos la condena de la muerte? ¿Y por qué hoy tenemos todos pecado? ¿Y por qué hoy todos estamos condenados a un día morir
de hermanos en esta vida que tenemos prestada. Porque un día el hombre desobedeció al mandato de Dios. Pero no podemos decir, hay gente, me decía uno un día, pero entonces Dios es malo. Porque ¿por qué puso ese árbol entonces ahí? Porque es necesario que todo hombre sepa que tiene que estar bajo una autoridad. Porque es necesario que nosotros como seres humanos entendamos que hay un Dios soberano, que hay un Dios creador, el cual es el que decide entre dar la vida o quitar la vida, el cual es el que decide, hermanos, entre la vida y la muerte, el cual es el que tiene el control sobre todas las cosas, y a Él es el que hay que honrar. Dice el verso número 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando yo pensaba, hermanos, en esto, de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, se me viene a la memoria en que nuestro Señor Jesucristo les hizo ver al pueblo de Dios de que vendría un día el cual Él regresaría por su iglesia, y en ese día la tierra iba a ser juzgada, y en ese día la tierra será juzgada. Podemos ver nosotros que al analizar nosotros esto que dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Saben qué dice? En el libro de San Mateo podemos ver que Cristo Jesús les hacía ver a la iglesia y les recordaba en que así como los tiempos de Noé, así como los tiempos de Lot, que dice que tanto era la maldad de la humanidad, tanta maldad había en ellos, que era necesario que Dios trajese juicio. La palabra del Señor en Efesios dice que los días son malos, y tenemos que entender nosotros, hermanos, que nosotros no estamos muy lejos, y si tal vez nos pensamos más, hemos igualado o hemos, hermanos, sobrepasado a la condición que se encontraban los días de Noé cuando el Señor mandó el diluvio, a la condición que estaba Sodoma y Gomorra, porque estaban ellos perdidos, estaban alejados de Dios, no tomaban en cuenta a Dios, se daban en casamiento, se daban en fiesta, estaban tan ocupados en su mundo, estaban tan ocupados en todos sus quehaceres, que no les importaba absolutamente nada al Señor. El libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso es lo que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y creen que puede, hermanos, vivir a como quiera. Se le olvida que esta vida que nosotros tenemos, esta vida es prestada. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero lo que tenemos que entender es que el tiempo que vivamos le tenemos que entregar cuentas al Señor. Y por eso es necesario que nosotros veamos bien nuestro camino, que consideremos los caminos en los que andamos, si realmente estamos honrando a Dios, o será que, hermanos, vamos a ser juzgados, y será que vamos a ser castigados como van a ser castigados aquellos que viven sin ningún temor de Dios. Porque aquellos que viven sin ningún temor de Dios vendrá un castigo. Dice San Lucas capítulo número 17, dice el verso 26: como fue en los días de Noé,
así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Quiere decir, hermanos, si nosotros podemos ver a la luz de estos versículos, el Señor en su gran misericordia manda a percibir. Saben, hermanos, si el Señor no fuera un Dios bondadoso, si el Señor no fuera un Dios generoso, misericordioso, el Señor, que le costaba nada más mandar el diluvio sin apercibir a nadie. ¿Será que había alguien que podía evitar ese acto? El Señor estaba en todo su derecho. Cuando yo meditaba, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo número 8, no sé si usted lo ha leído, pero ese capítulo número 8 de Jeremías le conmueve a uno el corazón. Porque ahí se ve claramente que el Señor conoce los caminos, conoce la impiedad, y conocía el Señor que Israel estaba alejado, que Israel estaba, hermanos, agobiado al pecado, agobiado a la maldad. Y el Señor dice: son sin misericordia, son sin temor, se han olvidado del Dios que los sacó de la esclavitud. Pero dice, ellos recibirán su recompensa. La recompensa de ellos vendrá, y la recompensa de ellos será ruina total, será perdición total, será el momento de llanto, será el momento de lloro, será el momento de crujir de dientes. Pero entonces es cuando van a buscar arrepentirse, pero ya será demasiado tarde. Y por eso el Señor le mandaba a decir al pueblo de Israel: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete del pecado, vuélvete al Dios de la gloria. Aleluya. Para que la misericordia del Señor te pueda alcanzar. Amén. Cuando Jeremías leía eso, lloraba. Pero él lloraba y decía: Señor, sácame de aquí. Yo pienso, hermanos, que el Señor siempre ha querido salvar a la humanidad, pero ¿por qué el hombre tiene tan endurecido su corazón? Ve la realidad y conoce. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, pero también su palabra, no podemos dejar de decir que su palabra dice que es fuego consumidor. Si yo quisiera, hermanos, ahorita emocionarlos a todos, haría como aquel montón que prepararía un mensaje y decirle: hermanitos, ustedes todos son vencedores. Hermanitos, ustedes todos son campeones. Hermanitos, todos ustedes tienen que disfrutar de las riquezas del Señor. Las riquezas del Señor están en su presencia. Las riquezas del Señor no están en nada de lo que este mundo pueda ofrecer, sino que la riqueza de aquel que tiene el temor de Dios está allá en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Este mundo no puede ofrecer nada. Lo único que este mundo puede ofrecer es perdición. El hombre es tan inconsciente. El hombre es tan sin temor de Dios. Cuando yo leía allá en San Lucas capítulo número 12, cuando Jesús
estaba predicando y llevando el mensaje acerca del reino, les estaba hablando de que, hermanos, es necesario buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo, y les hacía ver que solo aquellos que viven en el temor del Señor, que solo aquellos que obedecen en su palabra son aquellos que van a recibir la misericordia. Entonces, y luego les dice, si ustedes me reconocen aquí en la tierra, yo también los confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que se avergüenza, aquel que no lo reconoce aquí en la tierra, dice, yo no lo conoceré. Pero ¿saben cuál es, hermanos? ¿Cuál es la condición del hombre? Yo no puedo explicarme, no sé si ustedes lo han leído, pero cuando yo leía esto, digo yo, qué tan perdidos nosotros estábamos. Nuestro Señor Jesucristo hablando del reino, nuestro Señor Jesucristo hablando de las maravillas del reino de los cielos, que en el cielo hay tesoros, que dice que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y dice, hermanos, de que vino. Mientras él decía estas cosas, mientras él hablaba del reino, oigan bien esto es doloroso. Mientras él decía estas cosas, el verso 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor estaba en medio de dar un mensaje de vida eterna. El Señor estaba dando un mensaje de vida o muerte, de salvación. Les estaba esclareciendo cuál era el camino para poder llegar, porque ellos estaban confundidos, porque los fariseos, porque todos los maestros de la ley no predicaban conforme a la palabra del Señor, sino conforme a sus propias concupiscencias. Ellos, hermanos, estaban en medio de escuchar una gran verdad, y este insensato, ¿saben qué estaba haciendo? Pensando en un bien terrenal. Jesús predicando la verdad, y le dijo a uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Eso da tristeza, hermanos. La verdad revelada, sin nada que esconder, la esencia de la verdad, Cristo Jesús, verdad y salvación. Y pensando en su herencia. Pero como Jesús conoce los corazones, Amén. mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dice Jesús. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego les dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Al parecer había un hombre rico que tenía tanta riqueza, tenía tanto, que ya no había dónde guardarlo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Derribaré los graneros y los haré más grandes para que tenga más espacio para ponerlos. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dice luego, pero aquí es donde podemos ver nosotros, donde está la clave. Y dice, y diré a mi alma, este fue el error
que cometió este hombre rico y el error que muchos cometen y el error que muchos están cometiendo. Diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Oigan lo que dijo: repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ¿qué es lo que dice San Lucas? ¿Qué es lo que dice San Lucas? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Lo mismo pasó con los días de Lot. Bebían, comían, se daban banquete, disfrutaban, se daban en bodas. No había espacio para pensar que sobre esta tierra sobrevendría un juicio, el cual los podía destruir. Dice el número 20 de Lucas 12. Pero Dios le dijo: necio. Oigan, necio. Aquí es donde nosotros vemos la actitud del necio. 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 Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Le dice el Señor en el 12. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién va a ser? Por eso el Señor dice: no hagáis tu casa sobre la arena. Dice que el insensato hace su casa sobre la arena, pero aquel, hermanos, prudente, dice que hace su casa sobre la roca. Y vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán grandes impetuosos vientos y huracanes, y esa casa permanecerá de pie porque está en la roca. Pero el necio dice que es como las olas del mar, que no tienen en dónde descansar. Es como el aire que va y viene y no se detiene en ningún lugar, porque no tienen ningún fundamento. El necio no va a parar en absolutamente nada. Pero la gente está hoy pensando en las cosas de este mundo. Es algo, hermanos, que es doloroso, pero es la realidad. Ya para finalizar, quisiera solo que consideráramos algunas palabras que menciona en el libro de Romanos, de lo cual es muy verídico y es muy cierto, y habla con respecto a la condición del hombre. ¿Cuál será el fin del hombre? ¿Por qué razón llegan a esa distancia de no tener ningún temor de Dios, de ni siquiera pasar por su mente que vendrá un juicio? Porque vendrá un juicio para esta tierra. Pero el Señor, hermanos, así como se lo percibió a Noé antes que viniera el diluvio, hermano, le apercibió. Y yo me imagino, no sé cuántos años Noé estuvo predicándoles, diciéndoles: vendrá un diluvio, vendrá una gran destrucción para esta tierra, y nadie le hizo caso. E incluso, hermanos, podemos considerar que el Señor le reveló a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra por su maldad, pero no tenía por qué hacérselo ver a él, pero se lo hizo ver porque el Señor tenía misericordia
y había alguien que había que salvar ahí. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La ciudad de Nínive era una ciudad perdida, una ciudad pagana como estas que hemos tocado. Pero el Señor mandó un profeta. ¿Por qué mandó el profeta? ¿Se ha preguntado usted por qué lo mandó? ¿No sería mejor bueno que hiciera como dijo ese profeta? Porque dijo, que los destruya de una vez y ya estuvo. No, el Señor lo mandó a Jonás. Mandó al profeta Jonás a que fuese a Nínive y les dijese: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces dice que la voz llegó a los oídos del rey, y el rey puso a todos en ayuno y oración para pedirle misericordia al Señor. Pero si el Señor solo hubiera querido destruirlos, ¿estaba Él en su derecho de hacerlo, sí o no? Él estaba en su derecho de hacerlo. Y por eso es que el Señor siempre ha enviado hombres, ha enviado profetas, ha enviado predicadores, envió a su Hijo amado para salvar al mundo. Amén, gloria a Dios. Porque Él tiene misericordia. Pero oigan lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conocen la verdad, pero detienen la verdad. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón que había en ellos. ¿Por qué no le dieron gloria a Dios? Porque tienen un necio corazón. ¿Por qué el mundo no le da gloria a Dios? ¿Por qué el mundo no quiere honrar a Dios? Porque tienen necio corazón. Porque no son agradecidos con Dios. Porque creen que todo el haber de su vida está en la tierra. Mas el Señor dice que lo que está en la tierra se queda. Y le dijo a aquel hombre rico: necio, hoy vienen por tu alma. Dice, su necio corazón no fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es lo que hace el hombre? Cambia la verdad de Dios por la mentira. Conoce la verdad. Qué lástima de una persona que conozca la verdad y vaya a la perdición por no querer vivir en la verdad. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Por qué había tanta maldad en los tiempos de Noé? ¿Por qué había tanta maldad en Sodoma y Gomorra? Porque no tomaron en cuenta al Señor, y el Señor los entregó en manos del diablo para que tomara posesión de ellos. Porque no quisieron obedecer a Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Dios conoce bien el corazón de cada uno. Dios conoce bien qué tan alejado está el hombre, pero el Señor ha dejado su palabra para que su palabra sea revelada, para que la alerta nos llegue y para que nosotros enderecemos nuestros caminos y nos pongamos a cuentas con Dios, para que no recibamos el mal. ¿Saben por qué este país está tan mal? Porque desde los líderes que gobiernan el país están alejados de Dios, no tienen ningún temor de Dios. Antes de vivir bajo la ley de Dios, viven con pactos satánicos y Dios está desagradado con ellos y nunca verán la gloria del Señor, porque no se humillan ante el Señor. Pero el Señor dice en Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué tristeza es de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Preocupémonos por honrar a Dios, para que la maldad que viene sobre este mundo no nos alcance. Ya no hay que decir que nadie me lo dijo. Déjenme decir, hermanos, que en el infierno hay mucha gente que se arrepiente el haber sido necio. En el infierno hay mucha gente que se arrepiente el no haber sido obedientes a la palabra de Dios. Conocieron la palabra del Señor todavía más, predicaron la palabra del Señor, pero sus corazones se hizo necios y no fueron obedientes a Dios. No honraron a Dios. El Señor no va a dejar pasar ningún pecado. El Señor no va a dejar pasar ninguna iniquidad del hombre. El hombre recibirá la retribución de sus hechos y de sus actos. Pongámonos de pie. Es una alerta. El tiempo del Señor está cerca. Pronto el Señor hará su aparición en esta tierra. No seamos como aquellas vírgenes, las 5 prudentes, vieron la gloria de su Dios. Pero ¿qué pasó con las 5 insensatas? La que no les importó la palabra de Dios, sino que nada más dijeron: no va a venir el Señor. Hoy puede ser la venida de nuestro Cristo. Mañana puede ser la venida de nuestro Cristo. Seamos prudentes, seamos diligentes, seamos, hermanos, obedientes a la palabra de Dios. Oremos al Señor.